Bicapa lipídica. Es una membrana delgada formada por dos capas de moléculas de lípidos. Esta membrana forman una barrera continua y delimitan las células. Es la barrera que mantiene iones, protones y otras moléculas compartimentadas y impide su libre difusión. Este es el mosaico fluido. Puede ser explicado como dos capas de lípidos bastante fluidas con proteínas localizadas dentro y sobre la capa lipídica y orientadas de forma específica con respecto a las superficies de membrana. La membrana plasmática no solo limita la célula, sino que también le permite interactuar con su entorno. Los componentes principales de la membrana plasmática son los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. Los lípidos son los que le confieren la capa semipermeable entre la célula y su exterior. Las proteínas son las que participan en el transporte a través de la membrana y los carbohidratos que se unen a proteínas y a lípidos para que las células se reconozcan entre ellas. Según el mosaico fluido, que es el modelo que tenemos acá, la membrana plasmática es un mosaico de componentes que pueden moverse fluida y libremente en el plano de la membrana. Los lípidos son la parte fluida del modelo de un mosaico. El principal lípido son los fosfolípidos, que representan un 75% de todos los lípidos de la membrana y son de carácter anfipático. Esto quiere decir que tiene regiones polares como regiones no polares. En este caso, los fosfolípidos los representamos de esta manera. Estas son las cabezas que son la parte polar y tienen un grupo fosfato, y el segmento no polar son las colas, que son dos colas de ácidos grasos hidrocarbonadas que están unidas o representadas por dobles enlaces que permiten mayor fluidez e impiden que las capas lipídicas queden empaquetadas. Eso quiere decir que se unan. El colesterol es un tipo de lípido. Aquí lo representamos de esta manera, son de color amarillo. Está constituido por 4 anillos de carbono fusionados y se encuentran incrustadas en la bicapa de fosfolípidos. Estas pueden o no expandirse entre ambas capas. Como funciones, los colesteroles ayudan en el mantenimiento de la fluidez de la membrana, lo que significa que mientras más colesterol hay, más fluida es. Y también establecen interacciones con otras proteínas. Proteínas son el segundo componente principal de la membrana plasmática. Se dividen en dos grandes grupos: las proteínas integrales y las proteínas periféricas. Las proteínas integrales, como su nombre lo indica, están integradas en la membrana, que son las que podemos ver de este lado, que a veces solo pueden formar una parte de la membrana o incluso, como está aquí, pueden atravesar los dos lados. Podemos entender que de las proteínas integrales lo que está en el interior es el lado hidrofóbico y la que está en el líquido extracelular y en el citoplasma es el lado hidrofílico. Las periféricas, que son las que podemos ver aquí, se encuentran en el exterior o en el interior de la membrana plasmática. Estas pueden estar unidas a otras proteínas integrales o, como se muestra acá, que están unidas a fosfolípidos. La diferencia de estas es que las proteínas integrales sí se extienden al lado hidrofóbico y en cambio de las integrales solo pueden estar de este lado. Por otro lado existe la proteína hélice alfa. Aquí la representamos de esta manera, es de color negro y como ven está incrustada. Está incrustada en la parte hidrofóbica de la membrana con porciones hidrofílicas. La simetría de la membrana. La mayoría de los lípidos se distribuyen de manera desigual entre las dos monocapas. La simetría de la membrana incluye diferencias tanto en los lípidos como en el grado de insaturación de los ácidos grasos de las moléculas de los fosfolípidos. Ejemplo, la mayoría de glucolípidos y glucoproteínas que se encuentran en la membrana plasmática, que en nuestro modelo de mosaico los representamos de esta forma. Estos aquí de verde son los glicolípidos y estas son las glucoproteínas. Se restringen a la más externa de las dos monocapas, en este caso a esta capa, que están los glucolípidos y las glucoproteínas están relacionadas con la señalización y el reconocimiento. La impermeabilidad de la membrana es gracias al ambiente hidrofóbico interno de la membrana plasmática, que está formado por los ácidos grasos de los fosfolípidos. Es la que le permite a esta la entrada, la salida o la permanencia de moléculas esenciales.